Daniel Adame Osorio y su filigrana política. Daniel, buen día. Gracias, te doy un saludo muy afectuoso a ti y a toda nuestra audiencia. Buen martes. Hay, digamos, una postura que ya se ha generalizado respecto a la tragedia que vivimos de manera cotidiana. Hay una postura muy buena del politólogo Mauricio Merino, donde justamente hace una referencia que me parecen de una manera muy importante, nos representa, si no a todos, a muchos, respecto justamente del devenir, del desarrollo que quisiéramos de la política mexicana, que se ha, dice Mauricio, convertido en un juego de suma cero, porque básicamente tiene confrontados a los partidos que son incapaces de ofrecer más horizonte que la sumisión total de un lado o la derrota, que es lo que plantea, como sabemos, de una parte, el propósito de la coalición gobernante, que es tenerlos simplemente escuchando y cuáles son los dictados principales del López Obradorismo, de su caudillo principal, y del otro lado también vemos el espíritu de la derrota, porque no hay más allá de declaraciones que no se sustentan en proyectos, que es una postura, digamos, de un primer momento que lo pone en ese tono. Y en la segunda parte me parece que él hace una nutrida, muy importante recapitulación de lo que significa, por ejemplo, el creciente deterioro de las capacidades que tiene el Estado, que es un asunto que hemos repasado en ese espacio, sobre aquel horizonte que nos pintó muy bien don Daniel Cosío Villegas sobre el estilo personal de gobernar cuando llega un monarca seccional absoluto y quita las capacidades del todo el Estado, las va debilitando hasta que se queda nada más con las suyas, y básicamente es lo que habla Mauricio al respecto cuando trata que ahora mismo lo que necesitamos es garantizar el acceso a los derechos fundamentales de los más débiles, que está, digamos, cerrado ese paso por el resto de las opciones que hay o debería haber de salida. Y lo cierto es que dice bien Merino, estamos en el cada día viviendo una situación más grave, a medida que ninguno de los pronósticos que nos habla de un crecimiento suficiente, pues está cerca de nosotros. Estamos poniendo, por ejemplo, muchos problemas todos los días cuando hablamos del dinero fiscal, ¿no? Cuando ponemos, por ejemplo, el subsidio a las gasolinas y que no tiene una espiral, es una espiral permanente que no se le nota el fin, y en otro sentido, o en el sentido opuesto, las tasas de interés, como sabemos, están frenando aún más la economía. Entonces da la impresión de que se trata, es verdad, de un problema global, pero que no tiene necesariamente una salida en el corto plazo. Y también, junto con ello, el tercero, y me parece que el gravísimo también horizonte que tenemos enfrente, es la ola de violencia. Es una mezcla, como lo pone muy bien el profesor Mauricio Merino, sobre el problema de la violencia también aunado a que hay un trabajo precario, informal, de mayor desigualdad, de mayor decadencia, de todas las capacidades que tienen las instituciones en todo lo que llamamos el aparato público, sus niveles de gobierno, etcétera. Y a pesar de ese entorno muy ominoso, es verdad que los profesionales de la política siguen echándole leña al fuego de los dos lados, unos, como dijimos al comienzo, oponiendo la sumisión como dictado principal, y los otros no reponiéndose necesariamente de la derrota. Entonces hay una clase política en la que no hay diagnósticos ni tampoco proyectos acabados. Hay una guerra entonces permanente, eso sí, sumada a la guerra frontal que tenemos todos los días por la violencia política, la violencia social y la violencia que azota en términos de la inseguridad del país. Y por tanto, me parece que no se están poniendo de las dos, y lo vemos de una manera mucho más simplificada, de los dos lados. Por una parte, el partido dominante y su coalición no se están disputando, como dice el profesor, la candidatura presidencial sobre la base de un mejor programa. Simplemente quien está más cercano a la abyección a su caudillo. Y del otro lado, también vemos cuál es el propósito que está reuniendo a la transición democrática de los partidos de las oposiciones, que debiera estar justamente ubicado en no solamente superar sus propias expectativas, sino enfrentar al país
proponerle una vía concreta de solución. Con todo y ello, me parece que lo más importante es que toda esa triada de partidos que no tuvieron la capacidad de poner la transición democrática por enfrente como un horizonte formalmente, digamos, reconocido y que se pueda poner metas muy concretas, ahora construyen un espejo en donde no se refleja sino únicamente el enemigo, no las proyecciones que debieran defender. Entonces nos encontramos en un problema permanente, al país en medio de un tobogán sin salida y lo más preocupante para todos los ciudadanos, sin respuestas, Teodoro.